Con nuestro cordial saludo de bienvenida de siempre. Acogemos en nuestra sala virtual y en nuestras salas de Facebook, posteriormente en el canal de YouTube y en la página web de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a todas las personas que nos acompañan para este análisis estratégico, geopolítico e histórico en la emisión 255 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hoy es miércoles 14 de diciembre de 2022, ya promediando el último mes del año 22, que ha pasado con mucha celeridad y con muchas noticias novedosas para Colombia y dificultades que tocará superar. El tema es el ataque terrorista del bloque sur de las FARC, perpetrado en 4 de julio de 2012, ya hace 10 años y 6 meses prácticamente, cuando estos terroristas hicieron una incursión criminal contra un pozo petrolero que funciona en la zona rural del municipio de Puerto Caicedo, en el Putumayo, la vereda Alaska, y atacaron a los funcionarios de Ecopetrol y a los contratistas que estaban explotando este lugar para producirle recursos al país y a la región, y causaron daños materiales de alto costo, pero lo más grave fue que asesinaron a 5 personas y dejaron heridas a otras 3 y aterrados a todos los moradores. Paralizaron temporalmente la producción petrolera, generaron el caos y el desorden que se derivan de estos hechos cuando suelen suceder. Pero al mirar los procedimientos penales que se adelantan contra estos delincuentes en la Justicia Especial para la Paz, no se establece un capítulo específico ni para sustanciar todos estos procesos, que son muchísimos, las masacres de civiles, que al hacer la suma constituirían un genocidio y sería un delito de lesa humanidad imperdonable. Eso no lo trataron en Cuba los laxos negociadores del señor Santos y las FARC menos, sino que trajeron a un delincuente español que les ayudó a elaborar toda la argumentación jurídica para un espurio tribunal que se llama Justicia Especial para la Paz, pero que tiene mucho más de justicia especial para la impunidad y para la pedofilia. Y estos delincuentes siguen pasando de agache de remate, aunque hasta instancias contratadas por el Estado colombiano y financiadas con los recursos de los colombianos, como la Comisión de RUCS, terminan por lavarle la imagen y se oculta y se enmascaran hechos tan graves como este. Entonces, entremos en materia respecto a un tema que no puede pasar al olvido simplemente porque la justicia especial está acomodada para las FARC y porque la elaboración del informe tiene la torva intención de ocultar la realidad de estos hechos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a partir de su aparición delictiva de las cuadrillas 32 y 48 de las FARC y las autodenominadas compañías móviles que se les anexaron posteriormente, los terroristas han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento del Putumayo, área donde el grupo ha constituido un importante núcleo delictivo. Podemos ver el video con que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, resalta en su programa institucional la memoria histórica no contada del drama de las víctimas de la agresión narcocomunista armada contra toda nuestra nación. En este caso específico, los pobladores del municipio de Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo. Sí, mi coronel, y pues como decíamos en la introducción, resaltando que hay unas víctimas que son los contratistas de Ecopetrol, personas que estudian, se preparan, se capacitan, se adiestran para operar equipos
que no cualquier persona que carezca de esa formación académica y práctica puede hacerlo. Y estos señores pues viajan con compañías, generalmente tienen sus familias en las ciudades y están allá en esas zonas petroleras usualmente alejadas de los centros urbanos, trabajando para que las 24 horas la maquinaria dispuesta para esos procesos industriales esté funcionando y toda la infraestructura que configura el sistema de hidrocarburos funcione. Las FARC no es la primera vez que lo hacen, eso lo demostraremos a lo largo del conversatorio, sino que ha sido una política sistemática para causar terror contra Ecopetrol, contra los colombianos naturalmente, y en forma específica contra los contratistas y los funcionarios de la empresa estatal que no están en su línea ideológica y que trabajan para que una buena parte del Producto Interno Bruto, de los ingresos que nos permiten a los colombianos algunas obras, algunas actividades de funcionamiento del Estado estén en primera línea, estén en primer plano. Y desde luego, porque es una forma de causar terror y de intimidar a la población en las regiones, demostrando que ellos son los que mandan. Y también para presionar a las petroleras a que les paguen las extorsiones. So pena de hacer este tipo de actos criminales. Pero el asesinato de personas civiles, además de los daños a la infraestructura, son delitos de lesa humanidad que no se pueden perdonar. Por eso hoy colocamos nuevamente en primer plano a las víctimas. El informe de Rux ignoró de forma calculada y tendenciosa. Qué gran programa, qué gran video. Hoy es miércoles 14 de diciembre de 2022. Nuestra emisión 255 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento del Putumayo, que durante años fue convertido en importante puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del control terrorista de la zona. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico
del hermoso municipio de Puerto Caicedo en el departamento de Putumayo? Bueno, mi colega, comencemos por corroborar lo que usted dice ahí en la pregunta. Violencia multiforme. Desde siempre, hace muchos años, el Putumayo ha sido epicentro de violencia contra los indígenas, contra los colonos, entre colonos e indígenas, entre carteles de la droga, incluida la FARC, que es un cartel de narcotraficantes, traficantes de pieles, traficantes de dólares, desde que el Ecuador se dolarizó, y todo tipo de delincuentes que han terminado en esa región. Muchas veces, hace varias décadas, delincuentes que tenían deudas con la justicia huían a esas regiones y se asentaban allá y fueron formando sus feudos y desde luego no olvidaban sus fechorías. Otros, una colonización armada por parte de las FARC que fue formando brotes de violencia. Vimos que antes de que llegaran las FARC o el M-19, que fue el primer grupo visible allá, estuvo el Frente Unido Putumayense de Acción Guerrillera, que fue una especie de esguince que formaron unos desertores o supuestamente desertores de las FARC, alias Cartagena y la Mujer. Luego ya apareció el M-19 y paralelamente con la aparición del M-19, los contactos que tenían en Panamá con el señor Torrijos, aparecieron los narcotraficantes en la zona. Entonces la violencia sí ha sido multiforme porque es mucha la mortandad de personas que ha habido en las últimas décadas en el Putumayo, producto del narcotráfico y el terrorismo de las FARC. El EPL intentó asentarse allá y también tuvo problemas. Después aparecieron las autodefensas ilegales. Y para rematar la desgracia, el departamento encontró petróleo. Y al encontrar petróleo se multiplicó la actividad guerrillera en contra del desarrollo nacional y en contra de las petroleras. Y el traslado de muchas personas que se fueron a vivir con el deseo de trabajar en la petrolera, veían más fácil vincularse al narcotráfico, que les pagaba más y les producía más. Entonces sí es violencia multiforme. Pero ya hablando del territorio, lo hemos descrito varias veces en anteriores programas porque en el Putumayo hemos analizado varios sucesos. Notamos su ubicación geográfica tan importante. Es el único departamento colombiano que limita con dos países diferentes. Los demás departamentos de Colombia que tienen límites internacionales solo limitan con uno, valga decir que limita con Panamá. Pues el Chocó y Antioquia también tienen la misma connotación, pero es una región diferente porque prácticamente es una sola y la preeminencia la tiene, aunque un poquito de territorio, Antioquia es el que tiene la preeminencia y lo demás todo es una selva que tiene solamente un paso conocido por el Darién. En cambio aquí en el Putumayo hay muchísimos pasos, hay inclusive puentes internacionales entre los dos países y hay una industria como la petrolera que genera otras dinámicas además del narcotráfico. Y si es por el lado de Venezuela, pues los departamentos que limitan en Venezuela no limitan sino con ese país o con Brasil. Pero aquí el Putumayo tiene esa característica que además su territorio está, como lo vemos aquí en el mapa, prácticamente repartido en límites con Ecuador y límites con Perú. Ahora, al mirar que ocupa un espacio tan esencial del cual Colombia se dejó robar en los tratados internacionales mucho territorio, vemos que el Putumayo perdió una larga franja que sería más o menos, como lo estoy mostrando en el cursor aquí, en todas esas negociaciones mal hechas que hicieron nuestros diplomáticos
producto de las guerras internas en Colombia y de las ambiciones de los vecinos. Por ejemplo, aquí está este caso, que se ve más claro. Esta línea recta en la selva, en los límites con Ecuador, significa que el límite de Colombia debía bajar, era por aquí, hasta unirse más adelante. Y lo mismo el de la famosa línea Apaporis-Tabatinga que tenemos en Leticia, y estas muelas que se forman debían ser con base en los ríos que hay en la selva y no líneas rectas cortando el límite topográfico, porque eso no se adecua ni a la geografía ni a la lógica del terreno. ¿Qué más vemos? Que es un departamento que por su ubicación es el punto de entrada o salida nada menos que al Caquetá, sobre todo a la zona de los Llanos del Yarí, aquí al oriente del Caquetá, donde hay tanta riqueza, tanto ganadera como el emporio cocalero de las FARC y el epicentro estratégico en el cual se movieron durante muchos años Tiro Fijo y los demás bandidos. Y si vemos desde otra perspectiva, es el departamento que tiene de una vez entrada a la cordillera por el sector occidental y puede avanzar muy rápido por la cordillera siguiendo el eje oriental de la cordillera que aún no se ha trifurcado y está en breve en el Huila y en breve en Meta y Cundinamarca. O sea, el Putumayo no está tan lejos de la capital de la República como lo vemos en el mapa para un proceso revolucionario. Claro, hay distancia terrestre grande, hay que caminar mucho, pero asentando todas esas milicias y esas redes logísticas se le facilita a un grupo revolucionario moverse y tener toda su infraestructura instalada para facilitar la pervivencia de las guerrillas en esa zona, que es lo que le interesa a los bandidos. Respecto al sistema vial, es supremamente pobre. Esta carretera que vemos aquí, todavía de mala categoría, con franjas interrumpidas, que indica que es muy mala la carretera, cruzando la cordillera por el Valle del Sibundoy y descendiendo a el Valle del Río Pepino y siguiendo por Mocoa y hacia Villagarzón y hacia Puerto Umbría, Puerto Caicedo y los demás municipios que la constituyen. Son carreteras destapadas, de malas condiciones, expuestas a las lluvias, y en especial en la parte de cordillera es muy compleja, el tránsito angosta, porque fue una carretera que se construyó con ocasión de la Guerra de los 1000 días, más a pico y pala que con equipos especializados, y muchos de los prisioneros, de los delincuentes que estaban presos en esa época, fueron quienes trabajaron para rebajar su pena en la construcción de esa vía. De remate, cuando terminaron, muchos de ellos se asentaron en esa región, y ahí también nace el proceso de colonización irregular y de delincuencia en la zona. ¿Qué otra característica nos muestra en el mapa? Es la multiplicidad de cursos de agua que tiene el departamento. Y estos ríos que se resaltan aquí en el mapa, algunos los llaman caños, pero son unos cursos de agua muy navegables, y entre los que se mencionan muchísimo allá en esa zona y que son famosos por el narcotráfico y la guerrilla, pues están los dos Piñuñas, el Piñuña Negro y el Piñuña Blanco, y naturalmente el río Putumayo, que es el que establece los límites con la República del Ecuador. Pero hay muchos más ríos, el Mecaya, el Suncilla, que cubre los dos departamentos, Caquetá y Huila, Caquetá y Putumayo, y muchos más. ¿Qué otra característica tiene el departamento? Es que además de estar pegado aquí, como lo vemos, a la cordillera occidental, en el centro norte está unido directamente con la famosa bota caucana, que es esta zona que forma la especie de bota. Aquí la vemos mejor en el mapa de Colombia, el departamento del Cauca, que viene del Pacífico en una inclinación de 130 grados aproximadamente hacia el suroriente, y forma ahí una especie de bolsa grande, limitada por ríos. El río Caquetá es uno de esos, y
constituye los límites de 3 departamentos, Caquetá, Putumayo y Cauca. Y muy brevemente, caminando por el terreno, forma otros 2, el Huila y Nariño. Quiere decir que es un epicentro fundamental de estrategia militar para las guerrillas, de economía de la región, porque ahí se mueve muchísima economía legal e ilegal en la bota caucana, y de asentamiento de guerrillas. Entonces no es solamente el departamento del Putumayo el que se ha convertido en el blanco y visto desde una óptica difícil y dura el problema de la seguridad, sino que es todo la zona, el contorno, el entorno. Y por muchos años se luchó por parte de los habitantes del Putumayo y del Huila para intercomunicar esta región, porque ahí hay un gran potencial económico para los comerciantes y para quien quiera hacer empresa legal. Es importante, ya que es unir el centro del país con el sur del país y abrirse hacia el Ecuador, viéndolo desde la parte limpia. Y para los delincuentes es muy conveniente, y me refiero a la carretera Vitalito Mocoa, que duró muchos años en obra negra hasta que por fin se terminó y se pavimentó y sacó al Putumayo de un atraso y le facilitó la salida al centro del país por una vía más expedita que la que vemos aquí con Nariño. Sin embargo, pues históricamente se sabe, la cultura, el desarrollo y la economía de esta región han dependido más de Pasto que del Huila, porque la necesidad de unirla también al Putumayo con el Huila fue derivada de la guerra con el Perú. Quiere decir esto que de una u otra manera han sido las fuerzas militares las que le han abierto la posibilidad a estos departamentos, a estas zonas del hinterland, que se integren al desarrollo nacional. Inclusive algunos de los puertos fluviales donde se instalaron primeramente, donde llegaron por primera vez los hidroaviones con ocasión de la guerra con el Perú, fueron las fuerzas militares por medio de la naciente Fuerza Aérea las que fueron llevando desarrollo a esa región, como el caso de Puerto Boy, por mencionar alguno, en memoria del piloto alemán Herbert Boy, que fue la primera persona que acuatizó una aeronave allá en el río. Entonces vemos que la región tiene unas connotaciones importantes de todos los aspectos, que los ríos, como no hay carreteras, los ríos que son navegables y en otros casos vadeables para el cruce de personas, son los que han constituido el eje fundamental del desarrollo de esa zona. Y de remate, como les decía, al final, el encuentro de petróleo, el hallazgo de petróleo y el cruce del oleoducto que vimos hace unos días en otro episodio, por esta región le trajeron más problemas de violencia a la región, en contraste con el aporte fundamental que da el crudo al Producto Interno Bruto de Colombia. Y aquí vemos unas fotos de lo que es el municipio de Puerto Caicedo. El municipio de Puerto Caicedo prácticamente es una isla. Si se mira desde el aire y se le toma una aerofotografía satelital y se analiza, es una isla. Por todos los lados tiene ríos. Y este río San Juan, que es donde se navega, hay unas partes que es vadeable. Y estas personas que navegan en estas lanchas tienen una habilidad impresionante para moverse por esos cursos de agua que tiene el río, que forma, así como lo alcanzamos a ver, hay partes donde forma una especie de playas y luego tiene cruces, pero hay sectores donde se puede pasar de un lado al otro a pie, y eso lo conocen muy bien los moradores de esa región. Quien llegue nuevo pues no va a conocer eso, pero mirando aprende. Y vemos también toda la infraestructura que ha ido desarrollando Ecopetrol en medio de la selva, porque es una selva virgen. Todavía se ve, claro, al subir en helicóptero y transitarla,
o caminarla hacia adentro se encuentra mucha chagra, o sea, mucha deforestación con unas manchas impresionantes de destrucción por parte de los narcotraficantes para sembrar los cultivos de coca. Y cuando se produjo la fumigación aérea, pues se destruían esos cultivos, pero los bandidos iban y abrían monte en otras chagras o volvían a las mismas y las sembraban, esperando que pasara el efecto del glifosato. Vemos también una aerofotografía del municipio, cómo ha ido creciendo de manera irregular, muy cerca al río, y sus calles todas sin pavimentar, a pesar de que es un municipio que produce riqueza petrolera, pero la corrupción aterradora, la guerrilla robándose el presupuesto, los mal llamados paramilitares robando el presupuesto e instigando el daño. Y esta foto es icónica de lo que pasa allí. Este puente, como ustedes ven, con un arriostramiento inferior, construido con muy buena calidad, y por la forma como se construyó, se infiere que lo construyeron ingenieros o lo financió Ecopetrol, como efectivamente ocurrió, y con un contrato hecho de muy buena calidad para unir la región, que son varias las veredas que se han ido asentando a la orilla de caños que se intercomunican, y al abrir carreteras, pues también se permite que quienes no están dedicados al narcotráfico y los que están también se puedan movilizar. Y de manera increíble, que ese es el salvajismo que nos caracteriza, aquí lo que muestra vemos a un muchacho haciendo malabares, exponiéndose a matarse, llevando sus productos para la finca, es que los bandidos de las FARC instigaron a la población a destruir la capa de rodadura del puente, inhabilitarlo para protestar contra el gobierno nacional porque no les da lo que ellos piden. Esto es increíble y pasó en el Putumayo, instigado por las FARC en uno de sus paros, a pesar de los diálogos que tenían con el señor Santos en Cuba, hacían este tipo de barbaridades, y eso tampoco lo menciona el informe de Rux. No cuenta cómo instigan a la misma comunidad a que destruya lo que les facilita el desarrollo. La prueba está ahí está la foto y están los documentos en internet, pero lo incluimos dentro de este informe para ver el daño que le ha hecho la guerrilla a la región, instigando a la población a que cometa barbaridades, y sobre todo gente que ni siquiera pertenece a la región, sino que llega ya a ser parte de esas manifestaciones, en muchos casos pagada, para que coadyuve a generar desorden y caos. Entonces, eso a grandes rasgos es la sintomatología de lo que allí ocurre, que obviamente es mucho más profunda y da tema para seguir hablando y analizando en otros conversatorios. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales de la masacre de 5 funcionarios de Ecopetrol en la vereda Arizona del municipio de Puerto Caicedo en el 2012? Pues a esa pregunta yo le agrego, ¿quiénes son los responsables y los autores intelectuales de toda la criminalidad y violencia de las FARC durante las últimas 3 y 4 décadas en el Putumayo? Y ahí los vemos en la foto. Naturalmente, detrás de ellos están todos los cabecillas de las FARC, comenzando por Tiro Fijo. Pero estos dos criminales fueron los que dirigieron las peores acciones del bloque sur contra los colombianos. Son Joaquín Gómez, el ingeniero forestal guajiro, que estudió en Rusia, que fue profesor de la Universidad de la Amazonía en Florencia, y pues él era comunista y venía entrenado y toda la vida ha sido bandido hasta que se metió de jefe de las FARC. Y este señor es el responsable del asesinato de los soldados en Las Delicias, Puerres, en Patascoy, el asalto en el Villar a los soldados, donde asesinaron una gran cantidad de soldados, 60, secuestro de 60 soldados, el de asaltos a todos los municipios del Putumayo y del Caquetá. Tiene un prontuario impresionante. Ahora es uno de las estrellas de la JEP y hasta estuvo sonando de gobernador en La Guajira. Y cuando se inició el show de La Paz con Santos, se fue a vivir a La Guajira, en un espacio territorial de esos,
y desde ahí fue donde le ayudó a Santrich a volarse a Venezuela. Y tiene un defecto al hablar, es gago, pero ese defecto que tiene para hablar parece que le induce a ser más criminal cada vez que actúa, y tiene un cinismo impresionante cada vez que habla en la JEP. Y pues, sí, todo eso se hizo y había que hacerlo porque es que estamos en una lucha contra una oligarquía que la única solución es quitarla del camino. Es el tal Joaquín Gómez, ingeniero forestal de la Universidad de Patricio Lumumba de Moscú. Y el otro es este sujeto que estudió prácticamente para ser cura, se llama Benito Cabrera, José Benito Cabrera. Y en la guerrilla le dicen Fabián Ramírez, y toda la familia de él hace parte de las FARC. Este delincuente iba a ser cura, se retiró y comenzó por repartir propaganda de las FARC en la zona, y luego se convirtió en uno de los asesinos que le hacen más competencia al Paisa y a Tiro Fijo y al Mono Boboy en la historia de las FARC. Entonces, este par de sujetos son los responsables de todos estos crímenes y los que dieron la orden directa de asesinar a esos funcionarios de Ecopetrol. También lo resaltamos en el informe de Rux. Nunca se menciona que estos delincuentes daban órdenes directas de asesinar o de destruir, porque todo lo asocian es con hechos relacionados con la dinámica del conflicto. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles son los aspectos más importantes resaltados por la página virtual de la Radio Nacional mediante escrito titulado Arizona, un nombre norteamericano perdido en la selva del Putumayo, para ambientar a los oyentes acerca de la situación política, social y económica del área rural del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo? Es una crónica muy breve que publica la Radio Nacional de Colombia en su página web. Y ahí se puede ver, leer y escuchar el informe que hicieron los periodistas. ¿Qué características tiene? Pues que la vereda de Arizona tiene un nombre de un estado estadounidense y es copiado. Cuenta allí cómo se produjo el asentamiento humano de personas que llegaron a afincarse especialmente por la colonización que se derivó de los años 50 y 60 por la misma violencia política que ocurría en otras partes del país, y como ya lo hemos dicho, por quienes purgaron condenas o estaban purgando condenas y los utilizaron para construir la carretera Pasto-Mocoa y buscaron futuro en esas tierras que además son hermosísimas. Esos caños parecen como remansos de paz, y en algunos de los caños del Putumayo, en la zona selvática donde el agua es limpia, no se llena de fango, de lodo, de limo, se ven los peces grandísimos y llama la atención que los indígenas se lanzan y con la mano los atrapan. Tienen una habilidad impresionante para ese sistema de pesca. Eso se ve mucho allá, en toda la zona de Puerto Garzón, de Puerto Umbría, Villagarzón y Puerto Guzmán. Y luego fue creciendo ese asentamiento humano y le llegaron dos desgracias o tres desgracias paralelas al Putumayo. Una que fue cuando el señor Pablo Escobar y las FARC les dio por ir a abrir zona a sembrar coca, donde el M-19 había iniciado el proceso. El M-19 pues salió derrotado y no pudo continuar ese proceso, pero las FARC y Pablo Escobar sí lo siguieron. Entonces se fue multiplicando el problema. La segunda desgracia que les llegó fue que apareció el petróleo. Entonces detrás del petróleo aparecieron las extorsiones a las petroleras y la violencia que eso genera y el asentamiento de milicias y de grupos criminales aliados con las FARC. Y la tercera desgracia que le llegó pues, fue la aparición de los mal llamados paramilitares que no iban por luchar ideológicamente contra la guerrilla, sino que la Casa Castaño, que movía todo ese negocio, ¿cómo iba a perder
los réditos del narcotráfico en una zona que era controlada por las FARC. Había que sacar a las FARC de allá para apropiarse de ese negocio. Entonces, toda esta gente terminó en un lodazal de luchas y pugnas, y la petrolera explotando el recurso para poder salir adelante y tratando de hacer lo que no hace el Estado. Por ejemplo, al mirar la foto, uno deduce quién hizo esta cancha deportiva, este polideportivo. No hay que preguntar, se sabe quién la financió. Sí, y se mira esta carretera que se inauguró 6 kilómetros en el gobierno de Duque, pavimentada para darle una dinámica distinta al poblado. Pues eso lo financió la petrolera, porque el departamento nunca tiene, así le llega, y ya sabemos por qué. Y lo mismo los parques infantiles que haya, las escuelas para las veredas, los proyectos de desarrollo que se han hecho en las veredas, todo ha sido financiado por la petrolera, porque ni al alcalde ni al gobernador nunca les alcanza lo que llega para el departamento. O sea, en síntesis, la corrupción ha sido aterradora como la cuarta plaga, que es así, no es que viene al tiempo, sino que siempre ha existido, porque esos funcionarios se han robado el dinero. Lo otro que hizo la petrolera pues, fue llevar la electricidad y llevar las comunicaciones alámbricas. Ahora con las inalámbricas, pues ya son las empresas que han llevado sus sistemas de transmisión, los cuales también fueron blanco y han sido blanco del terrorismo comunista. Y como vemos por las construcciones, todavía son muy precarias, todavía con tejas de zinc que por el clima se oxidan muchísimo, porque es que el clima es tropical, es selva tropical húmeda, y eso deteriora lo que sea. Y si no se le hace el mantenimiento a esas tejas con la pintura adecuada, pues ocurre eso. También es común ver allá que en medio de toda esa pobreza y abandono, unas camionetas que no son las de la petrolera de alta gama se mueven por esas trochas y muchas motos. Todo eso producto de esas violencias. Entonces, en ese artículo describe de manera muy general cómo ha sido la evolución del asentamiento humano, pero no menciona casos como este que vimos, el de la deforestación tan intensa que se ha ido produciendo y cómo se afecta el ecosistema. Esto es vegetación, selva tropical, que lo que hay es que cuidarla para que produzca oxígeno y agua, y no deforestarla para colocar ganadería extensiva o para sembrar coca, porque lo que se le hace es un daño terrible al medio ambiente, y además el terreno es muy arcilloso y es poco productivo para la mayoría de los sectores agrícolas. Hay una parte en la cual se produce chontaduro y en la que se ha intentado hacer el cambio de los cultivos de coca por chontaduro, pero es que eso no les produce a los campesinos lo mismo, y tampoco el Estado colombiano ha hecho los procesos de abrirle mercado al chontaduro, que es un gran producto, que tiene muchas calorías, eh, que se puede desarrollar técnica y científicamente. Tampoco se ha hecho. Es que el problema es estructural, no es simplemente mirarlo así por encima, sino que es todo un conjunto y una estructura. Pero también insistimos, lo hemos dicho varias veces, todas esas comunidades que están metidas río adentro, por ahí en la selva, 6, 4, 5 familias asentadas allá, abriendo campo para que lleguen otros a multiplicar la destrucción de la selva, porque el Estado colombiano declara eso parque nacional intocable, los recoge y los asienta en un centro urbano de estos y genera otras dinámicas de desarrollo, porque es que no hay votos que justifiquen para un político hacer esa inversión. Entonces lo mejor es dejemos que eso se siga depredando allá, que los votos están en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Y aquí vemos otra cosa increíble, increíble pero cierto, es que varios puentes de los que existen en la región todavía están construidos en madera. Entonces, la madera se deteriora con el tiempo. Es un riesgo grandísimo porque se puede fracturar en cualquier momento. Si la petrolera no está pendiente del mantenimiento de esos puentes, nadie
los va a hacer, nadie. Y ni nadie les va a hacer el mantenimiento. Entonces es aterrador que el departamento esté tan abandonado y el cuento siempre es que no alcanza, pero que les giren plata porque eso sí les conviene muchísimo a los políticos. Y vemos aquí, esta es una foto de una de las tantas compras que hace Ecopetrol para dotar anualmente a los comedores comunitarios y el suministro de comida a las veredas. Pero esto es anual, una compra de esta, y uno se pregunta, ¿será que en un año todo este material se deteriora o será que hay otros intereses por debajo y que con el material del año pasado siguen trabajando y luego esto lo comercian por debajo de la mesa como es usual? Pues ahí queda la prueba. Y vemos también que la carretera, los tramos que no ha pavimentado la petrolera, tampoco lo pavimenta el Estado, que es el que le corresponde. Y aquí vemos unos de los tantos parques que ha construido Ecopetrol con su signo de Ecopetrol verde para fomentar en la comunidad infantil un desarrollo armónico. Pero si no tiene un proyecto de Estado estratégico y de desarrollo en el que se integren en nación, departamento y municipio, pues esto no termina sino como un buen trabajo del Departamento de Relaciones Públicas con la comunidad de Ecopetrol, que lo tiene en todas partes del país y hace lo mismo en el Catatumbo, hace lo mismo en Arauca, hace lo mismo en Santander del Sur, sin que el Estado, los funcionarios del Estado colombiano asuman la responsabilidad en sus respectivos periodos de gobierno, porque saben que ahí lo que hay es una vena rota para poderse robar los recursos, mientras la petrolera para poder operar tiene que hacer estas actividades tratando de paliar las relaciones con la comunidad y las relaciones con los bandidos. Esa es una realidad de apuño y estas fotos nos resumen ese caso. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles son los antecedentes más resaltantes de la masacre de los 5 funcionarios de Ecopetrol en la vereda de Arizona en el 2012? Precisamente, coronel, estamos hablando año 2012, segundo año del gobierno de Juan Manuel Santos, un mes antes de cumplir sus 2 años en el poder. Recordemos, Santos, desde que se posesionó, dijo que Chávez era su nuevo mejor amigo, que él no iba a hacer la guerra que estaba haciendo Uribe, sino que iba por la paz, que era lo que necesitaban los colombianos. Le sonó la flauta con la operación contra Jujuy y luego contra Cano. No caminaba, levitaba. Ya de frente decía que él era el mejor ministro de defensa que ha tenido la historia del mundo. Comenzó a viajar por el planeta diciendo que él les enseñaba cómo hacer la paz. Estuvo en Turquía y luego en Tel Aviv y le dijo a los judíos que él les enseñaba cómo hacer la paz con los palestinos. Luego siguió otro viaje de Turquía a Londres y le dijo al Parlamento inglés en pleno que antes Colombia recurría a que los ingleses nos enseñaran cómo manejar la economía y que ahora le podía enseñar a los ingleses cómo manejar la economía. Y todo eso pasaba mientras las FARC insistían en que la liberación de los secuestrados que quedaban después de la operación Jaque tenía que ser sí o sí con un acuerdo humanitario, como lo hemos visto en otros eventos que ocurrieron en el país en diferentes regiones. Entonces, como Santos les decía, él tenía la llave de la paz y que las FARC iban por buen camino, pero tenían que hacerle caso a lo que él decía. Entonces, a menudo le cometían todos estos actos y él los enmascaraba y los ocultaba con sus viajes al exterior y con sus declaraciones destempladas de la paz, mientras el hermano hablaba con los cabecillas por debajo de la mesa y se estaba cuadrando todo el show de Oslo y después de La Habana. Entonces las FARC manipulaban la liberación de los secuestrados, insistían en que era cuentagotas. Chávez, que todavía estaba vivo, le ayudaba al cuento y la Kirchner, los demás gobernantes de izquierda le hacían todo ese show y el señor Correa le pidió la copia de los computadores de Raúl Reyes y Santos se le envió violando todas las normas
del respeto por la independencia de la rama judicial de envío igual, o sea que si Petro está violando las normas judiciales liberando bandidos que destruyeron las ciudades, pues Santos también lo hizo y lo hizo de manera abusiva, por ejemplo, eso de incidir para que la fiscalía no investigara a todos esos bandidos con lo que se encontraban en los computadores o tomar unos documentos que están ya bajo control judicial de la fiscalía y enviarle las copias espejo al señor Correa a sabiendas que lo que decía ahí era cierto para que Correa saliera y dijera que eso era un montaje que le habían hecho, que él nunca se ha tomado un tinto con las FARC. Entonces toda esa manipulación estaba en boga y más en el departamento del Putumayo por ser fronterizo. Eso, hablar del maridaje de las FARC con los carteles del narcotráfico es como llover sobre mojado y no nos detenemos ahí, porque más en ese departamento se sabe que es así. Las FARC comenzaron una guerra atroz contra las AUC antes de que se produjera la desmovilización de las AUC, pero quedaron los sucesores y esos sucesores se aliaron directamente con los carteles mexicanos desde esa época y con otros carteles de narcos. Y entonces aparecieron varios que ya lo hemos analizado aquí cuando estudiamos el caso del Frente Carolina Ramírez, cómo se fueron multiplicando por la región y con ramificaciones en Perú y Ecuador que tienen los límites con ese departamento. También tenemos que las FARC durante muchos años construyeron ese tipo de organizaciones sociales que controlan, que tienen infiltradas, y lo decíamos en el anterior episodio de Orito, tienen o han tenido hasta empresas que le prestan dinero a los campesinos y a los colonos y a los habitantes con intereses y los obligan a pagar como una especie de gota a gota, y el que no paga ya sabemos lo que le pasa. Por naturaleza del crecimiento del bloque sur y de todos los bloques y frentes de las FARC tienen que tener este esquema, que es el que les garantiza la subsistencia y la habilidad para desarrollarse entre las comunidades. Milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Y no sobra que les reiteremos a la audiencia, estos tres grupos que son fundamentales, son el agua al pez de la que habló Mao Zedong. Esos son los que permiten al incrustarse dentro de la población que las guerrillas tengan el sustento tanto logístico como ideológico y de organizativo. Esos nunca se negociaron en Cuba, no se mencionaron para nada y pasaron songo, sorongo, pávido, návido, como dice la canción, en la conversación. Y ahí subsisten y están en esas regiones y son los que mantienen a las comunidades controladas y amedrentadas. Y más el bloque sur, que tenía la función económica de financiar toda la guerra con el narcotráfico y de ser como el banco de las FARC, pues necesitaban mucho más esta organización clandestina que nunca se desarticuló y que no aparece nombrada ni en la JEP ni en el informe del señor de Rux. El secuestro y el sicariato comunista contra los funcionarios de Ecopetrol no era solamente en el Putumayo. Vamos a ver algunos casos para mencionarlos de manera como hitos, sin que los reunamos a todos, que son muchísimos, sino que se volvió común en todo el país, en especial contra los contratistas, porque Ecopetrol no, o las personas que trabajan en Ecopetrol, no todas son funcionarios directos de la petrolera estatal, sino que se contratan empresas especializadas en distintos aspectos. Por ejemplo, para soldar. Entonces hay una empresa que tiene una cantidad de soldadores y los ingenieros los requieren y la empresa se los suministra. Para instalar la tubería, lo mismo. Para reparaciones locativas, hay otro grupo. Entonces son empresas que contratan y por la carga prestacional le sale mejor Ecopetrol pagarle directamente a una empresa y así reducir la nómina y reducir los costos al Estado. Entonces, esas empresas contratistas fueron blanco de secuestros, de extorsiones y de asesinatos en todo el país y obviamente el Putumayo no iba a ser la excepción.
Paralelamente, ya se habían dado pasos para que Cuba, de, entre comillas, muy buena voluntad, fuera el país mediador, porque la dictadura castrista lo que más ama es la paz del continente y detesta la guerra contra los pueblos, no de los comunistas contra el Estado, sino de los gobiernos contra sus propios pueblos. Teoría comunista pura y dura. Y por esa misma época, en el Putumayo, se han dado varios golpes trascendentales. Digamos que el golpe de Raúl Reyes es en el Putumayo, porque es ahí pegado, es al otro lado de la frontera, pero es Putumayo, es la zona colombiana, Putumayo, colombiana, Putumayo, ecuatoriana de Sucumbíos. Y en la frontera también había caído el jefe de la cuadrilla 48, el tal Tobar, y unos meses antes de esta acción, en una incursión aerotáctica, aeroterrestre, la Fuerza Aérea dio de baja a 23 bandidos, entre ellos la concubina de Simón Trinidad, más conocida como Lucero Palmera. Entonces, y había habido otros combates, había habido muchísimos. Entonces, eso tenía un peso específico porque era una zona donde la conflictividad cada vez adquiría más dinámica. De igual manera, contra la petrolera en sí, habían ocurrido otros hechos. Ya vimos que unos años antes asesinaron a unos policías, después fue a unos soldados, y las emboscadas eran muy comunes. Inclusive por esa época ya el gobierno había instalado un batallón de ingenieros en la zona, y el comandante del batallón estaba en un proceso de acercamiento con las comunidades, coordinando actividades, y también lo asesinaron en una emboscada ahí en el Putumayo a un teniente coronel que era comandante de un batallón de ingenieros. Y paralelamente, el Frente Internacional en todo el mundo, no solamente en Ecuador y Perú, estaba moviendo cielo y tierra para que se produjera el acuerdo de paz entre Santos y las FARC. Entonces vemos que son muchísimos antecedentes, mencionamos algunos, y además de antecedentes, todo lo que configura alrededor de ese suceso, pero aquí resaltamos algo, y es que el señor Santos hablaba de que iban a hacer la paz y que se estaba avanzando en conversaciones, cómo las FARC, estando en ese proceso, tienen el cinismo y el descaro de ir a asesinar a 5 civiles que están trabajando desarmados y están dedicados a producir para la economía nacional, y los asesinan allá y no pasa nada, y el señor Santos, con el afán de su premio Nobel, negociar lo que fuera, mira para otro lado, y el país mira para otro lado, la prensa mira para otro lado, y los muertos que los entierren sus familiares, y las víctimas olvidadas. ¿Por qué no se menciona eso en todos estos informes y no se toma acción? Sigamos, mi coronel. De acuerdo con la crónica publicada por el diario El Tiempo, el 13 de abril de 1991, bajo el título Triple atentado contra empleados de Ecopetrol, la masacre de 5 funcionarios de Ecopetrol en la vereda Arizona del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, en 2012, ¿es una coincidencia, un hecho aislado o una política sistemática de las FARC contra los funcionarios y contratistas de esta importante empresa petrolera estatal? Yo diría que es un plan sistemático y es una forma de amedrentar y de causar terror. Y esta nota, o mejor, estamos hablando de un hecho que ocurre en el Putumayo en el año 2012. Pero aquí esta nota es del periódico El Tiempo y es de 21 años antes, y sin que esto sea el primer caso, sino apenas es uno que tomamos al azar para ilustrar lo que queremos decir. Y aquí relatan en esta nota del Tiempo que en Barrancabermeja fueron asesinados 2 funcionarios de Ecopetrol en sus propias casas, los asesinaron las FARC, que un operario de la alcaldía también fue asesinado en un hospedaje,
y relata una larga serie de hechos, inclusive para años antes, o sea, 6 años antes de estos hechos que estamos hablando del 91, también en Barranca Bermeja las FARC asesinaron a un alto funcionario de Ecopetrol que tenía un apellido como suizo, y creo que el señor era suizo, si no estoy mal, y también lo asesinaron por los mismos motivos, para poderle sacar dinero y para causar terror. Entonces, con este hecho lo que queremos ilustrar, sin entrar en todos los detalles que hay aquí de los nombres y de las personas, porque eso está ahí en el periódico El Tiempo y se puede consultar en internet, lo que hay que significar aquí es que todo el tiempo las FARC han utilizado el terror contra los funcionarios de Ecopetrol y contra los contratistas para presionar que les paguen las extorsiones y para presionar que Ecopetrol haga en las regiones eh, cosas con el campesinado donde ellos aparezcan como Robin Hood y como los que llevan a que el Estado les cumpla. Pero curiosamente a esos políticos corruptos que se roban la plata y que están en esas regiones, nunca les pasa nada. Entonces queda la duda si es que son de los mismos o si es que tienen convenios con ellos o es que entre bandidos no se tocan. Entonces eso es lo que queremos significar, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describieron el diario El País de Cali y la agencia Reuters la masacre de 5 funcionarios de Ecopetrol en la vereda Arizona el 4 de julio del 2012? El periódico El País lo tituló FARC asesinaron en el Putumayo a 5 trabajadores de pozo petrolero. Y la agencia Reuters dijo, ataque de las FARC a pozo petrolero en Colombia deja 5 muertos. Y describen los hechos. El pozo se llama Sibundoy 1, es el sitio específico como lo bautizaron los técnicos de Ecopetrol, y está ubicado dentro de la infraestructura petrolera del Putumayo. El sitio específico se llama la Nueva Arabia. Y hay una empresa que se llama Contrasur, una contratista que trabaja para Ecopetrol y para otras petroleras, tiene sus personas especializadas que le hacen contratos. Y en este caso cumple con la tarea de operar un pozo petrolero. Pues la operación del pozo petrolero tampoco demanda mucha mano de obra. Entonces siempre las FARC han tenido el argumento de que la mano de obra debe ser local, y el argumento de las petroleras es que para ser operario de Ecopetrol tiene que tener una formación tecnificada, o para ser funcionario de una petrolera porque la responsabilidad es muy grande. Un tornillo mal ajustado puede ocasionar una tragedia, y eso hay que hacer cursos y formarse, y maneja unos protocolos y unos procesos de seguridad industrial que son obvios de entender, porque lo que se está jugando allí es con candela, o dicho de otra manera, con gas y con petróleo. Entonces, cuenta los dos relatos que los bandidos llegaron por la mañana, en las horas de la madrugada, y atacaron con explosivos, con disparos de fusil a un sitio donde no había ni fuerza pública que los enfrentara, ni forma de que los que estaban allí les opusieran resistencia, porque, repito, no se trataba de una instalación grande, sino de un pozo en explotación donde estaban las personas encargadas de hacerlo. Y en medio de la acción criminal asesinaron a 5 personas y dejaron a 3 heridas. Desde luego dejaron su mensaje, era en el Frente 32 de las FARC, con grafitis y con hechos criminales, y no lo negaron, pero al mismo tiempo estaban reunidos ya con los delegados de Santos hablando de paz. Y el gobierno, en lugar de ponerse en su puesto, no, hay que seguir hablando de la paz para que esto no ocurra más. Y los muertos los enterraron. Desde luego las empresas salen afectadas con el pago de las indemnizaciones, y naturalmente que no se nos haga raro que cualquier momento aparezca en los medios de comunicación condenado el Estado colombiano, condenada la nación a pagarle 2.000 millones, 3.000 millones de pesos a cada una de las víctimas, y los pagamos con nuestros impuestos. Y entonces aparece Timochenko y los demás bandidos de las FARC
por allá en alguna reunión, dándole besos y abrazos a los familiares y diciéndoles que sí, nosotros reconocemos que eso pasó, pero es que la culpa es del Estado y ya afortunadamente les pagaron indemnización y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Entonces, así ocurrieron los hechos, fue una incursión directa contra pobladores civiles, contra funcionarios de una compañía contratista que se llama Contrasur, y el objetivo era asesinarlos y bloquear, sabotear la producción petrolera. Eso no se menciona para nada en los informes de DERRUC ni en la JEP lo tratan con la debida seriedad que esto corresponde. Coronel, un mes después de la masacre de 5 funcionarios de Ecopetrol en la vereda Arizona, municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, en el 2012, el portal electrónico Mi Putumayo aseguró que la explotación de petróleo en esa región se redujo a la mitad. ¿Cuáles son los pormenores de este análisis? La foto que ilustra la nota lo corrobora. Miren ustedes, esta maquinaria destruida no es ahí en el pozo, es en otras partes, pero es lo común que se ve a cada rato en el Putumayo. El señor Gruber, que trabajó allá, nos ha contado varias veces. Esto es lo más común, que salen los carrotanques o están los vehículos que transportan materiales o insumos para el procesamiento del petróleo, para el trabajo, que transportan equipos, lo que sea que se necesite, y sale un retén de bandidos y le prende candela y asesina al conductor o se roba lo que llevan y no pasa nada. Es más, otras veces les han descubierto hasta refinerías clandestinas ilegales construidas dentro de la selva para refinar gasolina y con eso procesar coca. Entonces, después de ese atentado, más o menos un mes después, casi un mes después, el gobernador del Putumayo dijo que en lo que iba transcurrido de ese año habían ocurrido 41 atentados de las FARC contra la infraestructura petrolera. Entonces ustedes se ponen a pensar si en 7 meses, 6, 7 meses de un solo año, una infraestructura petrolera que está tratando de producirle desarrollo al país sufre 41 atentados, pues se necesita ser muy patriota o tener ya la piel de cocodrilo para corregir, y a sabiendas que lo que se corrige vuelven y lo destruyen los bandidos. Y la producción de petróleo de la zona es importante, 38.000 barriles diarios en un país que produce aproximadamente 1 millón, quiere decir que está produciendo el 4% aproximadamente del crudo que se extrae en Colombia. Y si ese 4% se afecta a la mitad, pues se van a reducir sustancialmente los ingresos, porque el 2% de los ingresos petroleros, al hacer la conversión o la cotejación con lo que eso significa en dólares, en divisas, es mucho. Pero además de lo que se pierde porque no se recibe, es lo que se pierde por pagar el mantenimiento y las indemnizaciones. Entonces, ¿por qué en el informe de la comisión de RUX no se plantean las cosas así de claras y se dice, mire, el costo de la guerrilla o el costo de la acción de las FARC contra los colombianos es este y este en pesos, año 91 tanto, año 92 tanto, y ahí sí creeríamos que es un informe que está diciendo la verdad? No, aquí al contrario es la economía de la coca y las acciones de sabotaje contra la infraestructura que afectan el país y bla, 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 pero no se cuantifica y no se establece. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que cuenta. Luego, en el mismo relato, pues cuentan la pesadilla y el drama que padecen personas que trabajan para las contratistas y arriesgan sus capitales. ¿Y en qué consiste? Que estas petroleras o estas empresas que trabajan con las petroleras le dicen a alguien, usted tiene un carro tanque, tiene un carro de transporte, o tiene una camioneta, una de esas que llaman las estacas, Hilux, la necesitamos. Le pagamos, vamos a poner una cifra aquí, 200.000 pesos diarios porque ese equipo esté al servicio de la petrolera. Y entonces la persona pone su vehículo, pero esa persona es la que paga el seguro, es la que paga el mantenimiento y la que paga el transporte o la llevada
el equipo hasta allá y también es la que paga lo que cobren el operario y el ayudante del equipo. Y aparecen las FARC y le prenden candela y entonces viene el drama de esas personas para cobrar los seguros, que por la zona de orden público, que terrorismo sí, que terrorismo no, todo lo que sabemos que pasa con los seguros. Entonces eso tampoco se menciona en el informe de la Comisión de la Verdad, supuesta Comisión de la Verdad, ¿no? El señor de Rux. Entonces, ¿cuál es la verdad que se está contando ahí? Si la afectación de las víctimas en todos los sentidos es gravísima. Pero viene algo peor, que muchas de esas personas de la región, los que no están metidos en narcotráfico, tienen sus pequeños negocios que viven de esto. Y me refiero, por ejemplo, a los sitios donde preparan alimentos, por mencionar uno de tantos. Y entonces estos operarios que se mueven en el terreno, que no tienen el acceso a los casinos de Ecopetrol, de los casinos de las petroleras, pues van a comer en esos lugares, van a consumir sus alimentos en esos lugares. Y si no hay trabajo, pues se retiran de la zona y ¿quiénes salen afectados? Pues los comerciantes. De igual manera, al causar este terror en las carreteras, se bloquean las vías. Entonces los productos perecederos se dañan. Los bandidos se roban las camionadas de granos y víveres que van para allá. Entonces el daño que hacen es aterrador, pero eso nadie lo ve. Y a los que tienen 4 o 5 vehículos que generalmente los compran, adquieren una deuda y van pagando, los bancos no le van a decir, no, porque las FARC le destruyeron su vehículo, usted deja de pagar. Eso no tiene nada que ver el banco. Pague, pague. Entonces vemos que el daño es enorme y eso no se cuantifica ni se llega a la profundidad. Adelante, mi coronel. Y coronel, ¿qué dijo oficialmente Ecopetrol después de la masacre de sus funcionarios en el municipio de Puerto Caicedo? Pues el señor, el gerente de Ecopetrol de la zona, el directivo de la gerencia sur, para ser más concreto, el doctor Galindo, él dijo ante los medios que no se podía suspender la explotación, por lo que el departamento, según él, ya no habla de 38.000, sino de 41.000 barriles, o sea, le subió la suma y eso lo necesitaba el país y lo sigue necesitando. Entonces el tema es que se produce ese daño y hay que mover cielo y tierra para restaurar rápidamente el bombeo y la producción, porque la exigencia que tiene Ecopetrol de seguirle aportando a los recursos del país no se puede parar, porque el daño ambiental hay que detenerlo, porque hay que generar la sensación de seguridad y hay que cumplirle a los clientes internacionales con las cuotas de petróleo a las que se compromete Colombia a entregar, ya que si no se entregan, entonces también vienen las demandas y las sanciones. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces habrá sido sancionada Colombia por no cumplir con las cuotas? No lo sabemos. Pero que ha habido sanciones, las ha habido. ¿Y las FARC cuándo responden por eso? ¿Cuándo responden de que de nuestro presupuesto ha tocado pagar sanciones de esas? Y este señor aquí dice que no fueron 41 atentados, sino habla de 37, la misma cosa, porque las cifras son más o menos coincidentes. Entonces vemos que los daños que se han causado sobre los oleoductos, porque son varios, el Trasandino, el San Miguel Orito y el Mansoya Orito, que el Mansoya nace ahí en la vereda Alaska, en el sector de Nueva Arabia, y que tiene una potencialidad inclusive de unirse, que viene del Caquetá, no solo para lo que ya está moviendo de hidrocarburos, sino también con gas, que hay otra posibilidad de explotar allá. Entonces no se puede, porque los señores de las FARC van y destruyen, pero Ecopetrol no puede parar y tiene que buscar la forma de resolver ese problema. Y ahora que ya estos bandidos se desmovilizaron y que tienen toneladas de dinero escondido, ¿por qué el Estado, la JEP, no los presiona a que paguen todos estos daños y les resarzan al presupuesto colombiano esos dineros que ha tenido que pagarse por culpa de sus acciones? Sigamos. Coadyuvó el Pacto FARC-Santos para erradicar la agresión persistente de las FARC contra los empleados y contratistas de Ecopetrol en el departamento del Putumayo. No, no coadyuvó y al contrario, aquí como lo vemos en este caso,
la muerte de este bandido que se produjo, la supuesta desmovilización, este era uno de los criminales que más prontuario tenía. Su larga militancia en las FARC le tenía un acumulado prontuario de muchos crímenes, y cuando se produjo el pacto FARC-Santos, estaba haciendo parte de una zona de esas de reincorporación, un territorio de reincorporación en el municipio de Puerto Asís, en la vereda de la Carmelita. Y tenía tantas deudas por allá con narcos, porque esto fue un asesinato de narcos, que salió dizque a visitar la familia en Puerto Guzmán y allá lo asesinaron. Y entonces aparecieron las FARC con el mismo cuento, que lo están asesinando, que son agentes del Estado, que son los paramilitares, que los enemigos de la paz, pero no cuentan la verdad de que es que estos delincuentes, mientras estuvieron con las supuestas FARC desmovilizadas, fueron muchas las tropelías que cometieron, y como dicen en el argot de los bandidos, muchas las culebras que se ganaron. Y cuando salen y dan, hablando en términos coloquiales, papaya, pues se la cobran los que tienen cuentas con ellos. Y a este lo asesinaron allá en el Putumayo. Entonces quiere decir que el pacto FARC-Santos no condujo a ninguna paz, porque hay muchas deudas de los delincuentes con otros delincuentes que no han zanjado, y entre ellos se las cobran. Pero además vemos que ocurrió otro caso: un contratista de Ecopetrol, otra vez secuestrado en el Putumayo, en pleno ya, como llaman ellos, implementación del acuerdo. Y ese no es el único caso. Vemos aquí, por ejemplo, este vehículo o esta caravana de vehículos que llevaban crudo, y estos bandidos la pararon y abrieron los grifos y regaron el crudo en el piso, y luego le prenden candela. Entonces, el daño ecológico que se causa, el daño a la carretera, el daño a los automotores, la afectación que se le hacía a esos contratistas, que no, repetimos, no son multimillonarios, sino son personas que hacen inversiones y arriesgan su capital, compran esos vehículos, comienzan a pagarlos, y en la medida que reciben recursos van pagándole a las fiduciarias o a los bancos. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Qué es lo que no cuadra y que no se cuenta? Y por ejemplo, aquí cuenta que en uno de los hechos regaron sobre la carretera 240.000 galones de crudo y le prendieron candela. Todo ese daño ecológico y todo ese daño a la economía y esa pérdida de ese recurso porque no se vendió y no se cumplió con las cuotas, ¿quién lo paga? ¿Y qué responsabilidad tienen estos delincuentes? No, porque es que estamos en paz, y entonces todo eso es parte de la paz, y para que no se repita, lo que hay es que entregarles todo lo que pidan. Es el argumento de los, entre comillas, pacifistas. Entonces, esa es la explicación de que en el gobierno Santos o el pacto FARC-Santos no funcionó, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál es el punto de vista de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación acerca de la situación de los niños como actores o como víctimas en las regiones de Colombia donde delinquen las tenebrosas FARC? Pues, mi coronel, aquí en este caso habría que hablar eterno de los niños como víctimas, comenzando porque todas las familias que viven allá pues trabajan para sacar adelante a sus hijos, son niños, y todas dependen de alguna instancia económica derivada de la explotación del petróleo, los que están en la economía legal. Entonces, si esa economía se sabotea, pues los que van a terminar afectados son los niños, porque los papás van a tener más dificultades para llevar el sustento diario y para educarlos. Y lo mismo, si las petroleras sufren y sufren atentados, pues finalmente se retiran y son las que le están dando a esos niños los parques, le están construyendo las escuelas, le están adecuando espacios deportivos para que se desarrollen de una manera mucho más integral. Entonces la afectación es grande. Pero por otro lado, si se los están llevando para que cometan todos estos actos, porque son los que lo hacen, los que los cometen instigados por los cabecillas, entonces el daño es múltiple, y están enseñándolos a asesinar a su propio pueblo y a destruir el futuro de la economía y del desarrollo de la región. Entonces, por eso la Fundación siempre puntualiza en que los niños son el blanco más débil y son el más utilizado por estos bandidos para causarle daño al país,
y luego con decir que sí lo hicimos y que aquí estamos y que para que no se repite el Estado tiene que cumplir con lo que pactó, porque si no cumple hay más violencia, o sea, la razón la tengo yo, la tengo yo, la tengo yo y usted no tiene ninguna razón. Ese es el mensaje que dejan estos bandidos. Es triste observar este video de nuestra niñez desamparada, abusada por las FARC. Como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la masacre de 5 funcionarios de Ecopetrol en la vereda Arizona del municipio de Puerto Caicedo, Putumayo, en el 2012? Serían muchísimos, ¿no? Mucha reflexión. Miremos algunas para entender que todo lo que hemos dicho tiene un contexto muy profundo del cual no se ha hecho la catarsis que corresponde. Esta secuencia de ataques terroristas, como vimos que en el 85, en el 91, en Barranca, en Arauca, en Antioquia, en el Putumayo, en el Huila, o sea, donde hay explotación petrolera, sea de Ecopetrol o de otras empresas, siempre ha habido la acción terrorista de las FARC, causando todos los daños por los cuales nunca han respondido y no van a responder mientras tengan el contubernio con la JEP y el contubernio con las entidades que dicen estar escribiendo la verdad y la memoria de lo que ocurrió. En segunda medida, esto demuestra que el plan Renacer de las FARC, combinado con los diálogos, tiene esa siniestra intencionalidad de gravitar alrededor del terror. O sea, yo asesino, yo mato, yo presiono, pero es que estoy dentro de un concepto político y entonces eso ennoblece mi acción criminal y el Estado está obligado a ceder en todo lo que yo diga, porque si no cede, entonces tengo el derecho legítimo de la rebelión a seguir cometiendo esas acciones. Ese es el mensaje que dan los cabecillas de la FARC. Exactamente ese es, y esa es la esencia filosófica y política del plan Renacer, que se materializa en el asesinato de estas personas y lo justifican de esa manera. Ese refinamiento táctico pasa de los grupos masivos de hacer asaltos grandes al sicariato, a la acción directa de ir y asesinar y con eso causar más terror y aplicar la máxima de Mao Zedong: asesine a uno y aterrorizará a 10.000. El terror que causan dentro de la población civil no es solamente el grupo armado, y en eso hemos sido reiterativos, es que hay organizaciones que les sirven de pantalla y de mampara, que albergan dentro de su seno a las milicias, a los miembros del Partido Comunista Clandestino, y con esos controlan la población porque la gente sabe que ahí están, los tienen entre ellos y es mejor para vivir quedarse callados, y ellos pueden darse el lujo de organizar, de presionar y hasta de llevar la comunidad a que destruya el único puente que los comunica con la civilización, como una forma de protestar. Increíble, pero eso pasa. Vemos que cuando el señor Santos llegó al poder,
y erradicó o dejó de lado la estrategia de seguridad democrática que había impuesto Álvaro Uribe Vélez, pues se volvió a disparar todo esto y las FARC encontraron el terreno abonado para delinquir de esa manera terrorífica y aterradora contra la población. Como lo explicamos largamente al inicio del conversatorio, el Putumayo tiene una importancia estratégica en todos los sentidos para el país y la dirigencia andina completamente de espaldas a la realidad de lo que ocurre en la periferia del país y donde está la riqueza, que es la que les produce los recursos para que se apoltronen en el poder y monten sus roscas y se enquisten, generando ellos mismos con su dinámica de inactividad y su miopía frente al desarrollo del país, que los guerrillas y todos estos grupos se asienten en esas zonas. De igual manera, se nota que las FARC, a partir del Plan de Renacer, tienen unos enfoques variados, diferenciados de actuación contra distintas comunidades y contra distintos objetivos, pero todo alrededor de una sola palabra: terrorismo. La forma de causar el impacto, la desazón y el miedo. También se ve que el narcotráfico, el secuestro y la extorsión ni dejaron de existir con el pacto FARC-Santos, ni dejaron de existir con la muerte de Tiro Fijo, ni dejaron de existir con la muerte de Jojoy, sino que han sido unos elementos que les han permitido las finanzas para incluirse, o mejor, inmiscuirse inclusive en otros procesos criminales y seguirle causando daños al país con la venia de quienes les legitiman todas esas acciones. Finalmente, hay un triángulo que se articula muy bien aquí, que es el de diálogos en Cuba y Noruega con mediadores y con todo el show, manipulación para liberar los secuestrados también con complicidad del gobierno francés y de un delegado de la Unión Europea al cual el presidente Uribe expulsó de Colombia, pero el señor Santos volvió a traer gente de mediadores y de facilitadores, esos sí todos pagos con recursos colombianos naturalmente, y los nexos internacionales de los gobiernos comunistas, ONGs y partidos comunistas del continente y del mundo, legitimando todo el crimen de las FARC y deslegitimando la acción del Estado e ignorando olímpicamente a las víctimas, que al final, si esto a este ritmo va así, terminaremos diciendo que los victimarios eran los funcionarios de Ecopetrol y que las víctimas fueron las FARC y que antes fue en un ejercicio de defensa que los bandidos de las FARC tuvieron que matar a esos funcionarios. A ese ritmo y a ese nivel podemos llegar. Mi coronel González, usted tiene la palabra. Gracias, mi coronel. La nota del día de hoy se titula "El terrorismo es el enemigo de todos". Las FARC, para justificar su existencia, han argumentado ser defensores de las agresiones que comete el gobierno contra la población menos adinerada. Ese ha sido el fondo principal de su teoría. Pero contrariamente a esa errada interpretación, cuando el gobierno construye infraestructuras en las regiones más desfavorecidas como una forma de ayudar al progreso, ese grupo criminal, debido a ese error y su absoluta ignorancia en todos los campos, destruye las obras y asesina a los trabajadores. Además de usar el chantaje, robar la producción, quemar los equipos, dinamitar el oleoducto, exigiendo que dé empleo a pobladores locales sin la calificación y educación necesaria, o empleando a los maestros en reclutar jóvenes en los colegios locales para usarlos de bandoleros y causando el mayor daño posible, busca destruir todo el progreso creado. Todo esto en contra de los intereses que ellos dicen proteger, e incluso con la complicidad de directivos tanto de Ecopetrol como de los contratistas, que con el fin de no perder toda la inversión prefieren ocultar esa realidad a las Fuerzas Armadas que les cuidan esos bienes. Y se abstienen de dar a conocer a las fuerzas militares información vital que le permita dirigir sus esfuerzos principales contra los puntos más vulnerables de la amenaza. Realidades todas estas que no menciona el informe de Francisco de Rux. De tal forma que a las tropas les resulta doblemente difícil contrarrestar las acciones terroristas
y terminando en dar como resultado una errada impresión ante el pueblo, que es que ellas son una institución que le falta empeño y entrega en el cumplimiento de su misión. Pues para que estas realidades no queden impunes en los tribunales de la historia, debido a la tergiversación, por ejemplo, que hizo del contexto general el perversamente manipulado informe de la verdad, con el que se quiso engañar a toda la nación usando la supuesta moralidad religiosa de un jesuita, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación expone a diario la forma como realmente sucede, y están sucediendo los hechos, para que el pueblo no solo disponga del verdadero conocimiento y sepa escoger mandatarios que realmente quieran defender sus intereses, sino que además que pueda identificar quiénes son los que tienen el genuino patriotismo por su nación. Y para que no se sientan desesperanzados ni pierda su confianza en un mejor futuro. Esta es la contribución de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Muchas gracias. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Que esa es la contribución perfectamente. Y ahí es donde queremos llegar, a que se conozca los hechos como son y a que la comunidad tenga una información mucho más precisa y pueda dilucidar la realidad de los asuntos. Adelante, mi coronel Arcón. Pues mi coronel, he tomado el tema del día de hoy relacionado con los atentados a la infraestructura petrolera de mucha usanza en esa región del país como es el Putumayo. Pero antes quiero dar lectura a los aportes de Eduardo Patiño, que dice que todos los actores armados buscan los recursos naturales para financiar el conflicto, tales como petróleo, oro, coltán, plata, esmeraldas, etc. Increíble el estado de las carreteras en el Putumayo. En Putumayo debe haber mayor presencia del Estado. Debe crearse un acantonamiento, una base aérea de combate, de comando aéreo de combate, bases navales fluviales y reforzar los comandos jungla, realizar mayores obras de acción integral con las fuerzas militares. Putumayo debe salir de la marginalidad. Por otro lado, viene el aporte que dice lo siguiente: es necesario destacar la simbiosis de los ataques terroristas contra la infraestructura petrolera y lo propio del narcotráfico, pues se ha visto cómo, buscando evitar o parar la persecución y el combate contra este narcoterrorismo, se realizan paros que distraen la fuerza pública para atenderlos o por atenderlos, mientras que la producción narco se saca por otros lados y la industria petrolera tiene que parar sus trabajos, pues quedan prácticamente sitiados, desmejorando así las regalías de las que se alimentan muchos municipios de nuestra geografía nacional. En las estadísticas y evidentes imágenes y videos, observamos impávidamente cómo los narcoterroristas, en solo una de las varias oportunidades, han derramado algo más de 19 camiones cisterna, que representan más o menos 200.000 galones de crudo para causando pérdidas para el país, pérdidas para las comunidades, pérdidas para la educación y el bienestar, en fin, dineros que jamás llegarán a las arcas del país, aliviando, y por qué no, los impuestos que hoy nuestros verdugos, honorables senadores, aprueban en reforma contraria a los rotos bolsillos del pueblo, haciendo una aproximación a los 200.000 galones, equivaldrían a unos 4.762 barriles de crudo
que al costo del 2016, época de los hechos, era de más o menos unos $60, nos da pérdidas en este evento de casi $300.000. Momento para la reflexión. Uno de los departamentos más sufridos de los avatares propios de los delitos ambientales es el Putumayo. Las FARC se especializaron en las voladuras de lota, ocasionando derrames de aceite sobre pastizales y fuentes hídricas, causando daños solo reparables en periodos de más de 15 o 20 años. Pero lo más diciente es el hecho de parar los camiones que transportan el crudo, bajar los conductores y obligarlos, bajo amenaza de muerte, a abrir las llaves de paso y derramar sobre vías y potreros, ríos y quebradas el aceite que transportan, para dos resultantes: hacer impotable esas fuentes de agua y obligar a los habitantes de la región a exigir a la industria proveerles del líquido de vida, con gastos onerosos, que son más obligación de las autoridades civiles y no de las petroleras. Es triste ver videos de esa región con los camiones derramando el crudo bajo ningún control, y ante la mirada triste y pensativa de las comunidades que sí entienden la pérdida que se está ocasionando a nuestro país y toda la humanidad. Si los narcoterroristas son los responsables reconocidos por estos delitos ambientales, ¿por qué se indilga dicha culpabilidad a la fuerza pública, al ejército y al gobierno nacional? Se las dejo ahí. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias. Muy concreto lo que usted dice y muy diciente. Y es la realidad de lo que ocurre en estas zonas, es la afectación que tiene la industria petrolera y por extensión el país. Pues llegamos al final de este ejercicio. Hoy, pensando y recordando las víctimas, los 5 funcionarios de Ecopetrol asesinados, que no son los únicos, sino que tomamos ese caso de referencia para ilustrar o dar la descripción de lo que ocurre con las FARC contra la economía y contra la industria petrolera. Escuchemos nuestro mensaje institucional de fin de... Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno.